¿Cuál es el significado de la genealogía de Jesús al inicio del Evangelio de Mateo? ¿Qué significa el nombre Jesús? Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 1 de Mateo. El Evangelio de Mateo podemos dividirlo en dos secciones o dos partes. Los primeros versículos del 1 al 17 tratan sobre la genealogía de Jesús. Y de los versículos 18 al 25, el evangelista nos cuenta el nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver en profundidad cada una de estas dos partes, comenzando por la primera, que trata sobre la genealogía de Jesús. Mateo, versículos 1 al 17, dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab a Naasón. Y Naasón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado también el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. La primera frase que aparece en el versículo 1 es Libro de la genealogía de Jesucristo. También puede traducirse como Libro de las generaciones o bien Registro del origen de Jesucristo. Mateo está por presentar la línea genealógica o la descendencia de aquel que es el nuevo origen, Jesucristo, que vino a restaurar la creación caída en pecado. Y dentro del contexto de las Sagradas Escrituras vemos que las genealogías son bastante comunes. Se presentan en Génesis capítulo 5 y capítulo 10, en Éxodo capítulo 6, en Números capítulo 1, en Primera Crónicas del 1 al 9 y también en Ruth capítulo 4. Las genealogías están profundamente relacionadas con las promesas de Dios, promesas que el Señor había hecho desde el inicio en el propio jardín de Edén a Eva, cuando prometió que de Eva vendría aquel descendiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Otra gran promesa que Dios había hecho es a Abraham, de que por medio de él serían benditas todas las familias del mundo. Y también otra promesa que Dios había hecho, que del linaje o de la sangre de David vendría un futuro rey que restauraría a Israel. En Génesis 3:15, en donde Dios le dice a la serpiente lo siguiente: Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. En Génesis 12:3, Dios promete a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a través del profeta Isaías, Dios promete a su pueblo diciendo: Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su reino y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y lo confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. En el versículo 1 también aparece el nombre del protagonista de toda la historia del Evangelio, Jesucristo.
Este nombre aparece en el Nuevo Testamento unas 140 veces, pero en el Evangelio de Mateo aparece tan solo 2 veces y es aquí en el capítulo 1. Obviamente que el nombre Jesucristo es un nombre compuesto que proviene de Jesús y de Cristo. Jesús es el nombre con el cual el ángel le dijo a José que lo llamara al niño. Es la versión helena o griega del nombre Yoshua, que significa Yahvé es ayuda o Yahvé es salvación. Básicamente el nombre significa que a través de Jesús el Señor traerá la salvación. Y Cristo significa ungido o Mesías. La palabra Mesías designa una persona elegida, unida con aceite, apartada por Dios para gobernar. En la antigüedad los reyes y sacerdotes eran ungidos y apartados para un uso especial. Muchas profecías del Antiguo Testamento hablan de que Dios enviaría a su ungido, a su Mesías, para gobernar sobre Israel. También en el versículo 1 se nos aclara que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Esta designación marca a Jesús como aquel en quien se cumplieron las promesas hechas a David y a Abraham. Mateo escribe su evangelio a una iglesia con raíces judías. Con esta expresión, la línea genealógica indica a sus oyentes que Jesús es el Salvador y Mesías que las escrituras del Antiguo Testamento profetizaron. Dentro de la genealogía de Mateo vemos que aparecen varias mujeres que están ahí marcadas con el color naranja. Aparece Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. Generalmente las mujeres no figuraban en las genealogías judías. Las mencionadas aquí son extranjeras y transitaron por caminos bastante extraños, pero llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Tamar, Rahab y Ruth no eran de origen judío por naturaleza, y esto está relacionado con la amplitud del amor de Dios, que no era solo para un pueblo, sino para el mundo entero. Además, estas mujeres aparecen en puntos claves de la historia de Israel. Tamar estuvo al lado de Judá, que era la cabeza de la tribu, sobre la cual recayó la promesa de un Mesías. Rahab desempeña un papel importante en la entrada de Israel en la tierra prometida. Ruth es integrante de la casa de Isaí, padre del rey David. Y Betsabé, esposa de David, fue madre de Salomón. Y al final del segundo grupo de las 14 generaciones se menciona la deportación a Babilonia, que sucedió en el año 587 a.C. Con esto se busca traer a la memoria del lector aquel suceso horrible en la mente del pueblo judío, en la cual el pueblo perdió no solo su capital, sino que fue deportado a Babilonia. La deportación siempre fue vista como señal del castigo de Dios sobre su pueblo infiel. Dios aún le permitió al pueblo regresar de Babilonia y establecerse nuevamente en Jerusalén, pero ya no se estableció más el reinado y el linaje de David. El pueblo estaba ansioso esperando el retorno del rey. De esta realidad se nos describe en Nehemías capítulo 9. Allí se nos dice: por eso vivimos como esclavos de otros, somos esclavos en nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados, para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de reyes que no nos dominan, y todo por causa de nuestra maldad. Y en el versículo 17 Mateo nos aclara que dividió la genealogía en 3 grupos de 14 generaciones. Aunque en la última figuran nada más que 13 generaciones. La división en estos grupos podemos entenderla mejor en el siguiente gráfico. El primer grupo de 14 generaciones parte desde Abraham hasta el gran rey David. Es la conformación del reino. Y las siguientes 14 generaciones muestran la decadencia del reino, desde el gran rey David hasta la deportación a Babilonia. Y el último grupo va desde la deportación hasta Jesús, llamado el Cristo, que es la venida del Rey. O sea, desde las cenizas del reino hasta la venida del Rey. Vemos aquí cómo Dios conduce la historia de su pueblo. A pesar de su caída, a pesar de su pecado, Dios guió las cosas para que finalmente pueda venir el Rey a restaurar el reino que se había perdido. Si este video te está gustando, te invito a darle un me gusta y también a suscribirte a nuestro canal. Les recuerdo que el objetivo de nuestro canal es ayudarles a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y los versículos del 18 al 25 tratan sobre el nacimiento de Jesús y dicen así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, y quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta breve historia nos presenta tres personajes. El protagonista es José y los personajes principales son María y el ángel. Lo que vemos aquí es una trama de fortuna, es decir, lo que le sucede al protagonista es algo que otros lo producen, como en este caso el ángel del Señor. Y podemos dividirlo en las siguientes partes. Vemos aquí el conflicto, que es el embarazo de María. La complicación es el hecho de que José no le creía y quería dejarla secretamente. Y la capacidad para resolver esto viene a partir de la intervención del ángel del Señor, que le apareció en sueños y le dijo que lo que decía María era cierto. Y finalmente vemos el cambio repentino y el desenlace en el versículo 24 y 25, en donde José obedeció a la palabra del ángel. En el versículo 18 se nos dice que estando comprometida María con José. Este compromiso no era como un simple noviazgo de nuestros días. Implicaba un compromiso seguro que solo podía disolverse con el divorcio. La ley de Moisés consideraba la infidelidad de la prometida una ofensa semejante a la infidelidad de la esposa. María corría el riesgo de ser expuesta públicamente y finalmente ser apedreada por este pecado. Pero José, como era un hombre justo, no quería exponerla públicamente. Por eso el versículo 19 dice: como era hombre justo, resolvió divorciarse de ella en secreto. El evangelista Mateo también aquí nos aclara que ella había concebido por el Espíritu Santo. Tanto Mateo 1.18 como Lucas 1.30 al 38 describen este misterio de la encarnación. Este misterio se encuentra expresado también en las confesiones de fe de la Iglesia. En Lucas 1.30 al 38 leemos lo siguiente: Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, sierva del Señor soy, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Recordemos que el evangelista Lucas nos cuenta esta misma historia desde la óptica de María y Mateo se centra desde el punto de vista de José. El siguiente momento a destacar de esta historia es la intervención de Dios por medio de su ángel. La aparición de ángeles en los sueños de José es algo que no solo se ve aquí, sino que se ve también en otras dos partes más. La vemos en Mateo 2.13 y Mateo 2.19 y 20. El ángel en primer lugar afirma el origen divino de Cristo, porque su Hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Para la lógica del ser humano esto es algo imposible, pero como dice el ángel a María, para Dios no hay nada imposible. Y en segundo lugar, el ángel presenta claramente cuál será el oficio de Cristo. Le pondrás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. El nombre que debía recibir el niño es Jesús, que significa Yahvé es salvación.
Hay muchas promesas de que Yahvé vendría a rescatar y salvar a su pueblo. Una de ellas la encontramos en el Salmo 130, versículos 7 y 8. Allí leemos: Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y en los versículos 22 y 23 aparece una frase muy común dentro del Evangelio de Mateo: para que se cumpliesen básicamente las Escrituras. Esta frase aparece 9 veces dentro del Evangelio. Mateo en su Evangelio quiere probar de que Cristo vino a cumplir aquello que se había profetizado acerca de él. Mateo escribe a una iglesia conformada por muchos judíos que el cumplimiento de las profecías de la venida del Rey Salvador del pueblo se cumplieron en Jesucristo. Y también es una prueba para nosotros, que nos indica cómo Dios cumple aquello que promete. La cita que usa Mateo aquí es de Isaías 7:14, que habla acerca del nacimiento del niño y de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. De esto trata precisamente la encarnación. Dios se hizo carne y nació de una virgen. Dios hecho carne en la fragilidad de un niño es una locura para la mente humana. El Dios que está con y entre los hombres no pasó inadvertido. En los próximos capítulos del Evangelio veremos las grandes obras y señales que Emmanuel realizó a favor de los perdidos pecadores. La venida del Salvador marca el inicio de un nuevo tiempo, un tiempo de restauración y salvación. El mundo nunca podrá volver al estado en que estaba antes de que Jesús entrara en nuestro cosmos en la carne humana. Y alabado sea Dios por eso. Y gracias a Él, todos los que creemos estamos a salvo de la condenación y somos libres de la esclavitud del pecado. Y en el versículo final se nos cuenta el desenlace de la historia. Vemos aquí cómo José responde conforme a la palabra de Dios. Como muchas otras historias de la Biblia, vemos aquí 2 puntos a destacar. Primero, el poder de la palabra de Dios, que es capaz de cambiar la realidad de las personas para bien. Y segundo, en José vemos la obediencia en fe de los siervos, que confían y actúan conforme a la palabra de Dios. Espero que este video te oriente en la lectura y en la comprensión de este capítulo del Evangelio de Mateo. Te recuerdo que abajo en la descripción dejo también el material para que lo puedan descargar. Que Dios los bendiga a todos.